Este video trata sobre la reflexión de la luz. La primera pregunta que nos formulamos, ¿qué es la luz? A través de la historia, el hombre ha tenido varias respuestas a esta pregunta, que se han llamado teorías. En la actualidad, creemos que cuando un cuerpo, como un bombillo, emite luz, lo que de allí sale es energía que viaja en todas las direcciones. Estas líneas, llamadas rayos, nos muestran la energía por qué camino está viajando. Cuando prendemos un bombillo en el centro de nuestra sala, entonces parte de la luz sale hacia un lado, parte sale hacia otro, parte vendría hacia acá. En una imagen de 3 dimensiones, pues parte estaría entrando al tablero. Si no existiera, lógicamente, esa pared. La luz se proyecta en todas las direcciones y estas líneas que muestran ese camino se llaman rayos, rayos de luz. Estos rayos pueden tener diferentes formas. En este caso, decimos que los rayos son divergentes. ¿Por qué? Porque en la medida que se van alejando del bombillo, se van separando entre sí. Entonces tenemos que estos rayos son divergentes. Pero también los rayos podrían ser paralelos. Por ejemplo, si esta es una farola de un carro, donde hay un bombillo empotrado en la parte interior, ese bombillo emite rayos que luego son reflejados por una superficie metálica o de vidrio. Entonces esos rayos que salen, en la medida que se alejan de la fuente, ni se acercan entre sí ni se alejan. Entonces decimos que son rayos de luz paralelos. Y una tercera forma en que estos rayos pueden viajar es acercándose unos a otros en la medida en que viajan. Cuando eso ocurre, decimos que los rayos de luz son convergentes. Hoy en día sabemos que la luz es lo más rápido que viaja en la naturaleza. A esta velocidad no se le representa con la letra V, como normalmente se hace, sino que se representa con la letra C minúscula. Entonces, cuando veamos C minúscula en un tema de óptica, óptica es el estudio de la luz, entonces ya sabremos que nos están hablando de la velocidad de la luz. Este valor aproximadamente es de 300.000 kilómetros por segundo. En realidad es un poco menos, pero se redondea para poder resolver problemas con facilidad a 300.000 kilómetros por segundo. Si se utilizan potencias de 10 y los kilómetros se expresan en metros, entonces tendremos 3 por 10 a la 8, o sea, un 3 con 8 ceros a su derecha, metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno de estos rayos de luz cualquiera, en un segundo viaja 300.000 kilómetros. Es una velocidad impresionantemente alta. Y esto pues querría decir que en un segundo, uno cualquiera de estos rayos viaja 3 por 10 a la 8 metros, o sea 300 millones de metros. Cuando usted enciende la luz, ella empieza a viajar y cada segundo avanza 300 millones de metros. Vamos a resolver ahora un problema numérico con este valor. Dice, sabiendo que en un día tenemos 86.400 segundos, ese valor sale de multiplicar 60 segundos por 60 minutos por 24 horas. En una calculadora usted puede verificar que esa multiplicación da 86.400 segundos. Calcule en metros el valor de un día luz. Estamos llamando día luz a la distancia que recorre la luz en un día. Entonces, imagínese que usted esta noche a las 6 prende un bombillo. Esa luz empieza a viajar. Veamos cuántos metros ha viajado esa luz en un día. Ese es el ejercicio. A esa distancia es la que estamos llamando día luz.
Es una unidad de longitud, de distancia. Pues como la luz viaja con velocidad constante, este valor es el valor con que viaja la luz en el vacío, o aproximadamente igual en el aire. La diferencia es muy poca. Entonces nos queda distancia igual a velocidad por tiempo. La velocidad pues es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por el tiempo es 8,64 por 10 a la 4 segundos. Sería este valor expresándolo en potencias de 10. 1, 2, 3, 4. 8,64 por 10 a la 4 segundos. Cuando multiplicamos esto en una calculadora nos da 2,59 por 10 a la 13. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí para allá hay 13 movimientos de la coma. Si estas distancias en metros las expresáramos en kilómetros, tendríamos pues que ese rayo de luz viajó en un día 25.900 millones de kilómetros. 25.900 millones de kilómetros. A esa distancia la llamaríamos un día luz. Si usted hace la cuenta al mes, pues entonces sería multiplicar esto por 30 y esa distancia la llamaría mes luz. Si esto lo multiplica por 365, pues tendría una distancia que llamaríamos año luz, por ejemplo, la cual es muy utilizada en astronomía. Las distancias son tan inmensamente grandes en el espacio que normalmente se miden en años luz. Bueno, ¿qué objetos emiten luz? Pues realmente en la naturaleza hay muy pocos objetos que emitan luz. Principalmente tenemos las estrellas. Por ejemplo, el Sol. La estrella a la cual estamos nosotros más cerca es una fuente de luz. Esta luz que nos permite grabar este video, la luz que le permite a usted salir a la calle, la luz que nos da vida en el planeta, proviene toda del Sol. El Sol pues es una fuente de luz, pero claro, hay otras. Cada estrella es una fuente de luz, ¿sí? Algunos animales emiten luz propia. Por ejemplo, las llamadas luciérnagas. A veces en la noche en el campo vemos unos insecticos voladores que eventualmente emiten luz. Ellos pueden hacerlo, pueden emitir luz. El hombre ha creado mucha tecnología que puede emitir luz. Un bombillo emite luz. La pantalla de un teléfono celular emite luz. ¿Sí? Cuando encendemos un fósforo en una vela, pues estamos emitiendo luz. Por eso tenemos aquí el fuego, por ejemplo, para hablar de la vela, o para hablar del fósforo. O el fuego que se hace espontáneamente en la naturaleza cuando cae un rayo en pasto seco, por ejemplo, y se quema, pues eso emite luz. Esas son las fuentes de luz. En realidad son muy pocas, ¿ya? Pero los seres humanos no emitimos luz. Nuestros animales domésticos, el perro, el gato, la vaca, no emiten luz. Nuestras paredes no emiten luz. Entonces, ¿cómo las vemos? ¿Por qué ustedes me están observando a mí si yo no emito luz? Porque la reflejamos. Por eso el título de este capítulo es Reflexión de la luz, como que la reboto. En este momento, a este lado hay una ventana, por allí está entrando luz del sol, son rayos paralelos, vienen viajando desde tan lejos que son paralelos. Esos rayos llegan a mí, yo los reboto, los reflejo, en este caso hacia un dispositivo que tiene una cámara, y así es que ustedes pueden observar este video por reflexión de la luz. Yo puedo observar la pared, que no es un cuerpo luminoso, ¿sí? No es un cuerpo luminoso, pero yo puedo observarla. ¿Por qué? Porque ella también toma la luz que llega del sol y la refleja a mis ojos. Y entonces yo puedo apreciar los objetos, puedo apreciar el tablero. Así es que tenemos dos tipos de cuerpos, ¿ya? Los que emiten luz,
como estos, son las fuentes de luz, y los que no la emiten, como nosotros, pero no vemos por qué, porque la reflejamos. Si yo miro directamente un bombillo, pues entonces esa luz que está entrando a mis ojos me permite ver el bombillo. En realidad, ver está entrando luz a mis ojos. Esa no sería por reflexión, esa es directamente desde la fuente de luz. Pero cuando yo miro mi mano, entonces allí sí estamos actuando por reflexión. ¿Por qué? Porque la luz del sol se rebota en mi mano, se refleja y llega a mis ojos. Hay objetos que permiten que la luz viaje a través de ellos. Por ejemplo, el aire que me rodea. La luz puede atravesar el aire que me rodea. Ese objeto se llama translúcido o transparente. Hay otros cuerpos que no permiten que la luz viaje a través de ellos. Por ejemplo, esta regla no permite que la luz viaje a través de ella. Se llama un cuerpo opaco. Un cuerpo opaco, el que no permite que la luz viaje a través de él. Si esta regla fuera de plástico o fuera de vidrio, que son materiales translúcidos o transparentes, seguramente yo podría ver a través de ellos. Aquí tenemos dos estudiantes que están mirando un libro. El libro no emite luz, porque no es uno de estos cuerpos. ¿Por qué lo pueden ver entonces? Porque está llegando luz del sol. Nótense cómo estos rayos son paralelos. El sol es una fuente de luz tan lejana que los rayos que llegan son paralelos. Y esos rayos al llegar al libro se reflejan en todas las direcciones. Entonces pueden haber varios estudiantes alrededor y a todos les van a llegar rayos de luz a sus ojos y en ese momento ellos van a poder decir que están viendo el libro. En realidad, ver un objeto es permitir que la luz que ese objeto ha reflejado o ha producido entre a mis ojos. Existen dos formas en que se puede producir esta reflexión. La más común se llama difusión de la luz o reflexión difusa de la luz. Ocurre en superficies rugosas como la pared o como la piel. Estas superficies a nivel microscópico no son lisas, sino que tienen irregularidades. Entonces, cuando un haz de rayos paralelos, como en este caso podemos observar, hay tres rayos de luz, 1, 2, 3, que están llegando a la superficie, son incidentes. Incidente quiere decir que llega. Entonces aquí hay tres rayos de luz incidentes que son paralelos entre sí. Pero cada uno de ellos se encuentra con una forma diferente de la superficie, entonces se refleja de manera diferente. Entonces estos tres rayos, 1, 2, 3, ya son rayos reflejados por la superficie, no son paralelos. Entonces la difusión de la luz se presenta en superficies rugosas y ocurre cuando un haz de rayos paralelos, este conjunto de estos tres rayos se llama haz de rayos, haz son varios rayos. Entonces la difusión se presenta cuando un haz de rayos paralelos se refleja en un haz de rayos que ya no son paralelos. Hay otra forma de difusión de la luz que se llama reflexión especular de la luz. Especular viene de espejo. En la reflexión especular de la luz, los rayos de luz incidentes, estos tres rayos de luz incidentes paralelos, se encuentran con una superficie lisa, como puede ser la superficie de un metal, como puede ser la superficie del agua cuando está tranquila, como puede ser la superficie de un espejo. Entonces, estos tres rayos paralelos entre sí se reflejan. Miren, este rayo es el rayo incidente, este es su rayo reflejado, este es un segundo rayo incidente, este es su rayo reflejado. Observen que estos dos rayos también son paralelos. Entonces, la reflexión especular de la luz se presenta en superficies lisas y ocurre cuando un haz de rayos paralelos se refleja en otro haz de rayos también paralelos. Estos tres rayos son el haz de rayo incidente
estos tres rayos son el haz de rayos paralelos. Estos tres son incidentes entre sí y estos tres son incidentes entre sí. Este fenómeno ocurre con dos leyes que se conocen con el nombre de leyes de la reflexión. Leyes de la reflexión. Tomemos esta como la superficie en la cual se está reflejando la luz. Podría ser, por ejemplo, la pared. Entonces, cuando un rayo llega, mire que aquí ya no llega un haz de rayos, ya no son varios, es uno solo, un solo rayo. Entonces aquí no hay un haz de rayos, sino un solo rayo que está llegando a la superficie, o sea que es un rayo incidente. Repito, incidir es llegar. Entonces este rayo de luz está incidiendo sobre esta superficie y se está reflejando en otro rayo. Entonces tenemos rayo incidente y rayo reflejado. Este punto donde se produjo la incidencia del rayo se llama punto de incidencia y me permite a mí levantar una línea imaginaria que se llama línea normal. En física la palabra normal quiere decir perpendicular. Entonces esta línea es normal a la superficie. O sea que aquí se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. A este lado también se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces la línea normal es una línea que es perpendicular a la superficie en la que se está reflejando la luz y nace en el punto de incidencia, o sea, en el punto donde llega el rayo incidente. En ese mismo punto nace entonces el rayo reflejado. Estos ángulos, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, se llama ángulo de incidencia, y este rayo, el que forma el ángulo reflejado con la normal, se llama ángulo de reflexión. Esos dos ángulos, dice aquí, deben tener la misma medida. Esto se lee así: la medida M, este simbolito representa un ángulo, la medida del ángulo de incidencia es igual a la medida del ángulo de reflexión. En algunos textos no utilizan este símbolo aquí, sino que lo utilizan aquí. Se lee igual: la medida del ángulo de incidencia es igual a la medida del ángulo de reflexión. En otros libros omiten la palabra M, omiten la palabra medida y dicen el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. O sea, si este ángulo es de 30 grados, pues este también tiene que ser de 30 grados. Es lo que está diciendo la ley de la reflexión. La ley de la reflexión nos permite entender cómo funcionan los espejos. Aquí tengo un espejo plano. Aquí tengo un espejo plano. Ese espejo me permite observarme. ¿Sí? Aquí hay un objeto, aquí hay un espejo y yo estoy observando mi imagen aquí atrás. Entonces, este espejo lo voy a representar por esta línea. ¿Sí? Voy a hablar del espejo E'. Estos pelitos representarían esta parte de atrás del espejo, que no es el espejo. Por aquí no hay espejo. Por este lado no hay espejo. Es una superficie rugosa. Y este lado representa la superficie que sí es espejo. Entonces, en lo que transcurre este video, pues no me puedo quedar con el espejo en la mano. Voy a quitarlo y voy a suponer que este es el espejo. ¿Cómo es que yo me observo? ¿Cómo es que yo me observo? Cuando aquí hay un objeto, llamémoslo O de objeto, entonces la luz que llega se refleja en él. Este rayo de luz que incide sobre el espejo hace una reflexión siguiendo esta ley. Entonces se refleja de esta manera. Este otro rayo se refleja con otro ángulo. Este otro rayo se refleja con otro ángulo. Este otro rayo se refleja con otro ángulo. Así es que estos rayos ahora son
divergentes, se están separando. Entonces, supongamos que por aquí estoy yo, este es mi ojo, y a él llegan estos dos rayos. Entonces mi cerebro juzga por la propagación rectilínea de la luz. Entonces, este rayo reflejado voy a proyectarlo hacia la parte de atrás del espejo. Lo mismo voy a hacer con este rayo reflejado. Estas líneas son líneas que me muestran la dirección de este rayo reflejado. ¿Ya? Estas líneas punteadas no son luz, no son rayos de luz. Estos sí son rayos de luz. Entonces estoy trazando los caminos de estos rayos que se han reflejado en el espejo. Y el camino de este sería este. Como pueden observar, todos provienen de un mismo punto. En ese punto es que se observa la imagen. Así es que si yo me parara aquí, este sería el espejo, esta sería la ubicación de mi imagen. Se llama una imagen virtual. ¿Sí? Vamos a ver qué características tiene esta imagen. Se llama virtual. ¿Por qué? Porque no está formada por rayos de luz, sino que está formada por prolongaciones de rayos de luz. Entonces, si este es el espejo, ¿sí? Yo estoy viendo mi imagen aquí, en este lugar. Esta imagen, detrás del espejo, aquí, se llama imagen virtual. Imagen virtual. Está a igual distancia del espejo. Es decir, si yo pongo el espejo a medio metro de mí, entonces la imagen se forma medio metro detrás del espejo. A igual distancia del espejo. Así es que entre el observador y la imagen habría medio metro y medio metro, 1 metro de distancia. La imagen es derecha, arriba, abajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo me observo con la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo. ¿Ya? No como en una cuchara, que a veces nos observamos con la cabeza invertida. En este caso nos observamos al derecho. Pero se invierte el sentido derecha-izquierda. Si yo en un espejo levanto mi mano derecha, me va a parecer que la persona que está detrás ha levantado su mano izquierda. Este fenómeno es interesante porque implica que nosotros no somos tal cual como nos muestra un espejo. Si yo, por ejemplo, tuviese un lunar muy visible a este lado, mi lado izquierdo, y yo lo viera en un espejo, entonces para mí está al lado derecho de la imagen mía en el espejo. Por tanto, a nosotros nos ven las personas como nosotros nos vemos en un espejo, porque el espejo invierte el sentido derecha-izquierda. Si ustedes han observado, por ejemplo, los carros de ambulancia tienen el letrero ambulancia escrito al revés. O los carros de enseñanza tienen el nombre de enseñanza escrito al revés. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí. Si fuera una ambulancia, seguramente entonces veríamos el letrero así, ambulancia. ¿Por qué? Porque un conductor, cuando vea a través de su espejo retrovisor, va a leer esto al derecho, en el espejo retrovisor. Esta es una aplicación del hecho de que los espejos producen imágenes invertidas derecha e izquierda. Si yo colocara el espejo como en el piso, por ejemplo, en esta posición, sería E' es el espejo, un extremo del espejo, el otro extremo del espejo. Cuando una letra se le coloca una comita aquí arriba, se lee prima, para indicar que es otra E, simplemente. Como si fuera una letra, una nueva letra del alfabeto, E'. Entonces aquí tengo un espejo, de un extremo E, del otro extremo E'. El lado superior es el espejo, por este lado, entonces estos pelitos indican que es rugoso. Si yo acerco un objeto que tenga esta forma curvilínea, entonces aplicando estas propiedades diríamos que si a este extremo lo llamo A, entonces la imagen de A debe estar a la misma distancia que está A de E. Pues está a esta distancia de E, la imagen de A, que llamaría A',
estaría a la misma distancia de E que esta A. Entonces mírenla aquí. Este punto es un punto intermedio de esta figura, está más cercano al espejo, entonces su imagen, B', está más cercana al espejo, pero esta distancia es igual a esta distancia, ¿ya? La distancia de un punto al espejo es igual a la distancia de su imagen al espejo. Entonces aquí tendríamos una imagen virtual de igual tamaño, donde se ha invertido uno de los sentidos. Estas son pues las características de la imagen formada por un espejo plano.